Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios y las maravillas del mundo del entretenimiento. Espero de corazón que todos se encuentren de maravilla, con una energía vibrante y listos para sumergirse en un tema que, sin lugar a dudas, nos ha robado el aliento y nos ha dibujado incontables sonrisas en el rostro. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para embarcarnos juntos en esta nueva aventura. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante y a menudo enigmático mundo de dos talentos que han conquistado nuestras pantallas y, lo que es más importante, nuestros corazones. Dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable, sinónimos de carisma deslumbrante y una química que traspasa la pantalla: Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Sí, han escuchado bien. Hoy no vamos a hablar de meras actuaciones, ni de guiones bien escritos. Hoy vamos a desgranar esa mágica, esa innegable y, como sugiere nuestro título, esa cómica conexión que Mert y Afra han forjado, una conexión que, sin lugar a dudas, nos tiene a todos completamente enamorados, cautivados y pidiendo más, mucho más. Seguro que muchos de ustedes, los más fieles seguidores de las producciones turcas y de estos dos astros, ya saben de quiénes estamos hablando. Pero para aquellos que quizás aún no estén tan inmersos en este torbellino de talento, permítanme presentarles brevemente a nuestros protagonistas de hoy. Mert Ramazan-Demir es ese carismático actor turco que ha sabido conquistar audiencias a nivel mundial con su talento innato, su mirada profunda y un atractivo que desafía cualquier descripción. Ha demostrado una versatilidad impresionante, pero es en su papel actual donde realmente brilla con luz propia. Y a su lado, Afra Saraolu, una actriz deslumbrante, radiante, que posee una luz propia y ha demostrado una capacidad camaleónica para transformarse en cada uno de sus personajes, aportando siempre una autenticidad y una frescura que la hacen inolvidable. Juntos, en la aclamada serie de televisión que los catapultó a la fama internacional, han creado una dinámica que va mucho, mucho más allá de las cámaras. Han forjado una conexión que irradia autenticidad, que se siente en cada gesto, en cada mirada, y que nos hace suspirar, soñar y sí reír a carcajadas con cada escena que comparten. Pero antes de que nos lancemos de cabeza sin frenos, a analizar cada chispa, cada destello que enciende esta pareja, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ese es el combustible que nos impulsa. Denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, ese que dice suscribirse, y lo más importante, activen la campanita de notificaciones. De esa manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuevo que subamos. Nos encanta tenerlos parte de esta creciente comunidad, y cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos impulsa a investigar más, a crear más y a traerles contenido de la más alta calidad, como este que tanto disfrutan. Ahora sí, manos a la obra. A desgranar la magia. La serie en la que Mert y Afra comparten protagonismo se ha convertido, no solo en un éxito rotundo, sino en un verdadero fenómeno cultural, y no me atrevería a decir que una gran parte de su arrollador éxito se debe precisamente a la increíble, a la palpable, a la casi sobrenatural conexión que logran transmitir en cada fotograma. Y aquí está el quid de la cuestión, mis amigos, no es solo actuación. No es solo memorizar diálogos y seguir indicaciones. Hay algo más, algo intangible, algo que traspasa la pantalla, que rompe la barrera de lo visual y llega directo a nuestros corazones, a nuestras fibras más sensibles. Y lo más fascinante, lo que realmente nos cautiva, es cómo esa conexión, esa complicidad, a menudo se manifiesta de maneras sutiles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero increíblemente poderosas en su impacto. Y como nuestro título insinúa, con picardía, con toques de humor que nos conquistan de forma irremediable. Pensemos por un momento en las escenas. ¿Recuerdan esa química que se siente en el aire cuando sus personajes se miran? Esa forma casi hipnótica en que sus ojos se encuentran, y parece que el tiempo se detiene, que el mundo exterior desaparece, y solo existen ellos dos en ese universo íntimo. No es algo que se pueda forzar, ¿saben? No es algo que se aprenda en una escuela de actuación, por mucho talento que uno tenga. Es esa chispa natural, esa complicidad genuina que se construye día a día, escena tras escena, en el arduo pero apasionante trabajo del set. Los directores de casting, debo decirlo, hicieron un trabajo sencillamente excepcional al juntar a estos dos talentos. Es como si hubieran estado predestinados para interpretar esos roles, para dar vida a esos personajes que tanto amamos y que se han convertido en parte de nuestras vidas. Y
Morga, el humor. Ese ingrediente secreto que a menudo es el verdadero pegamento de las relaciones más sólidas. Porque, seamos sinceros, muchas veces, la conexión más fuerte y auténtica se demuestra no solo en los momentos románticos, en las miradas intensas, en las declaraciones de amor apasionadas. También, y quizás de una manera aún más reveladora, se manifiesta en las situaciones cómicas, en los pequeños deslices, en los enredos que, lejos de separarlos, los unen aún más. Esa complicidad que les permite improvisar, esa mirada cómplice que comparten cuando algo gracioso sucede en el set, o cuando sus personajes se meten en situaciones un poco torpes, un poco embarazosas, pero siempre, siempre encantadoras. Es esa espontaneidad, esa naturalidad en sus interacciones, esa capacidad de reírse de sí mismos y de la situación, lo que hace que su conexión sea tan auténtica, tan creíble y, sí, tan cómica a veces que nos deja sin aliento. Hemos tenido el privilegio de ver entrevistas, clips detrás de cámaras, y en cada uno de esos fragmentos, en cada una de esas pequeñas ventanas a su mundo, se puede apreciar la excelente relación que tienen. No es solo que sean profesionales, que cumplan con su trabajo de manera impecable. Es que genuinamente parece que disfrutan de la compañía del otro. Esa risa que brota sin esfuerzo, esas bromas internas que a veces parecen colarse en las entrevistas, esos gestos de apoyo mutuo, todo contribuye a esa cómica conexión de la que hablamos. Es como si fueran dos amigos íntimos trabajando juntos, pero con la magia adicional de transformar esa amistad, esa camaradería, en personajes que nos enamoran, que nos hacen sentir parte de sus vidas. Afra Saraolu, con su dulzura innata, su energía desbordante y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple expresión, complementa a la perfección la intensidad, el magnetismo y esa pizca de misterio que envuelve a Mert Ramazan Demir. Él aporta esa profundidad, esa fuerza silenciosa que nos atrapa, mientras que ella le da luz, le inyecta vitalidad y una calidez que desarma. Y cuando están juntos, ¡boom! La pantalla literalmente explota con una energía contagiosa, una sinergia que nos deja sin aliento, nos eriza la piel y nos hace vibrar. Es esa fusión de personalidades, de estilos interpretativos, lo que crea algo verdaderamente único e irrepetible. Pensemos en los pequeños detalles, en los gestos que hablan más que 1000 palabras. A veces un simple roce de manos que parece accidental pero que lleva una carga eléctrica, una mirada furtiva que comunica un universo de sentimientos, una sonrisa compartida que encierra una complicidad secreta. Mert y Afra son verdaderos maestros en el arte de transmitir emociones a través de estos gestos mínimos pero poderosos. Logran evocar sentimientos complejos, dilemas internos y pasiones desatadas con una sutileza que es digna de admiración. Y en los momentos más ligeros, en las escenas de humor, esa misma sutileza se traduce en un encanto irresistible, en esas pequeñas interacciones que nos hacen reír a carcajadas, soltar una carcajada nerviosa o simplemente sonreír como tontos, embelesados por su naturalidad. Porque, seamos honestos, el humor en una relación, ya sea en la ficción o en la vida real, es un ingrediente fundamental, un catalizador que permite aliviar las tensiones, que crea una complicidad única y que fortalece los lazos de manera insuperable. Ver a Mert y Afra interactuar de forma juguetona, ya sea dentro o fuera de personaje, nos da una pista invaluable de lo bien que se entienden, de la profundidad de su conexión. No es solo que memoricen sus diálogos y sigan las indicaciones del director. Es que se entienden a un nivel intuitivo, casi telepático. Se anticipan el uno al otro, responden a las emociones con una sincronía asombrosa. Y eso, mis amigos, eso es oro puro para cualquier actor, y una bendición para nosotros, los espectadores. Además, la forma en que abordan los desafíos de sus personajes, la manera en que se apoyan mutuamente en las escenas más difíciles, en los momentos de mayor carga emocional, habla de una conexión profesional sólida, de un respeto mutuo por su arte. Pero cuando a esa base sólida le sumamos ese toque de diversión, de ligereza, de esa chispa inconfundible que los hace parecer tan naturales y tan cercanos, es cuando realmente nos conquistan, es cuando nos roban el corazón por completo. Esa cómica conexión no es solo una fachada, no es un truco publicitario. Es una parte intrínseca de la química que los hace tan especiales, tan magnéticos, tan inolvidables. Y no podemos dejar de mencionar cómo esta conexión tan especial influye directamente en la audiencia. Nos involucramos mucho más con los personajes cuando sentimos que los actores realmente se entienden, cuando vemos esa empatía mutua, esa comprensión que va más allá de las palabras. Mert y Afra logran eso de manera excepcional. Sus personajes se sienten reales, palpables, sus
Lictos nos importan, nos duelen y sus momentos de felicidad, de alegría y sobre todo, de diversión, nos alegran el día, nos llenan de optimismo y nos hacen soñar. A veces me pregunto si hubo alguna escena en particular que haya sido la chispa, el momento exacto en que esta conexión cómica y romántica se solidificó, se hizo inquebrantable. Quizás fue un pequeño error de guión que se convirtió en un momento hilarante, una caída inesperada, una frase mal dicha que provocó risas incontrolables. O quizás fue una improvisación audaz, un gesto espontáneo que el director decidió dejar porque capturaba la esencia pura de la relación. Lo que sí es seguro, mis amigos, es que esa espontaneidad, esa capacidad de sorprenderse mutuamente y a nosotros, es lo que nos atrapa, lo que nos mantiene pegados a la pantalla, anhelando ver qué sucederá a continuación. La industria del entretenimiento está repleta de parejas de actores que tienen química, eso es innegable. Pero lo que Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu nos ofrecen, va un paso más allá. Es una combinación perfecta de profesionalismo impecable, talento desbordante y una conexión humana genuina que se traduce en momentos verdaderamente inolvidables. La dulzura y la fuerza de Afra, combinadas con el carisma natural y la profundidad de Mert, crean esa alquimia única que tanto admiramos y por la que tanto nos esforzamos por desentrañar. Recuerden que cuando hablamos de enamorarnos de ellos, no solo nos referimos a la relación de sus personajes, a la historia de amor que nos cautiva. Nos referimos también a la profunda admiración que sentimos por su talento, por su dedicación, por la forma en que interactúan tanto en pantalla como en su vida pública. Esa autenticidad es lo que nos engancha, lo que nos hace seguidores fieles. Esa cómica conexión es el resultado de su arte, de su profesionalismo, de su gran capacidad interpretativa y, estoy convencida, de una buena amistad que florece en el exigente ambiente del set, y que se proyecta con tanta fuerza que nos llega a nosotros. En resumen, mis queridos amigos, la conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu es un verdadero tesoro para la televisión. Es una mezcla magistral de química romántica que nos hace suspirar, de complicidad profesional que nos asombra, y de un toque de humor, de ligereza, que nos hace reír a carcajadas y sonreír como tontos. Hemos visto cómo sus miradas, sus gestos, sus diálogos llenos de tensión y de ternura, e incluso sus momentos más divertidos y espontáneos, han contribuido a crear una dinámica que nos tiene completamente cautivados. Esa chispa que irradia de ellos en cada escena, esa naturalidad en sus interacciones, es lo que los hace tan especiales y lo que sin duda alguna, nos enamora una y otra vez con cada nuevo episodio. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido profundo y apasionado por la cómica conexión de Mert y Afra. Ha sido un verdadero placer desgranar estos detalles, estas sutilezas con ustedes, mi audiencia más fiel y participativa. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión, su perspectiva. La sección de comentarios es suya. ¿Cuál es su escena favorita de Mert y Afra? ¿Qué es lo que más les gusta de su conexión, de su química? ¿Hay algún momento cómico que les haya hecho especialmente gracia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y no se olviden, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis, denle un gran like. Es una forma sencilla pero muy efectiva de mostrarnos su apoyo. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estos talentosos actores y de las producciones turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis y contenido exclusivo. Gracias de corazón por acompañarme hoy, mis queridos. Ha sido un placer absoluto. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis fascinantes. Adiós.